Estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja, para hablarles de una propuesta teatral que va a tener lugar en el Teatro Bretón de los Herreros, aquí en Logroño, y vamos a hablar de ello con Samuel Retortillo. Hola Samuel, ¿qué tal? Hola, encantado. Solo Extremos, que se representa este sábado, ¿verdad?, en el Teatro Bretón a las 7:30 de la tarde, de la compañía Artistas Inflamables. ¿Qué es esto de los extremos? Bueno, Solos Extremos es una obra que se divide en dos partes, son dos solos, y bueno, es una coreografía de Billy Cowie, de un coreógrafo escocés, interpretado por Luciana Croato, que es la bailarina y codirectora de la compañía, y bueno, fue un poco una carta blanca. Este artista Billy Cowie ya hacía bastantes años que lo veníamos siguiendo y admirando, y bueno, tuvimos una posibilidad de conocerle y le dijimos nos gustaría muchísimo que hicieses una pieza para nosotros, y fue también recíproco, así que se creó un solo para Luciana, y de ese solo empezó el confinamiento y se creó otro solo. Entonces todo fue también un poquito, o sea, no sabíamos que iban a ser dos solos, ¿no? Se iba a hacer un solo de una noche. Lo que pasa que bueno, que empezó el confinamiento, todo cambió, los estados emocionales nuestros también eran distintos, ya no podíamos viajar a Londres ni el venir, bueno, era todo complicado. Se empezó a separar un poco estas dos obras que componen la noche. Una se llama La mujer también en casa, la primera, y la segunda De lo alto de altos edificios, ¿no? Y esta De lo alto de altos edificios fue la que se ha creado durante el confinamiento, en vez de con videollamada, con videoensayo. Y también cambió la concepción de la obra, de lo que al principio os imaginasteis y cuando pensasteis en él. ¿Ha cambiado mucho esa trayectoria? Bueno, todo cambia constantemente. Una creación es lo bonito, ¿no? Lo que pasa es que normalmente tienes pues una idea general de dónde empiezas y hacia dónde vas, pero claro, al convertirse en dos solos se retroalimentan, digamos que se han hecho más extremos. Uno ha podido ir muy en una dirección con una estética muy marcada, muy punk, bueno, con unos movimientos que requieren un control extremo, el cuerpo en digamos que muy extremo, lo dice la palabra. Y la otra es completamente distinta, es algo muy íntimo, casi asiático, pero precisamente es ese equilibrio de sabores, es ese equilibrio de dos cosas que están muy alejadas, pero tienen en común lo más importante, que es el creador y la intérprete. Entonces bueno, ha sido bastante curioso, ¿no? Y la esencia de lo que se quiere transmitir, ¿qué queremos? ¿Qué mensaje estamos trasladando al público del Bretón? La primera pieza, La mujer también en casa, es una pieza que Billy Cowie, el coreógrafo, ya, bueno, hace bastantes años, más de casi 20 años, aprendió alemán. Aprendió alemán con un cassette, con una audioguía, ¿no? Y se sorprendió de las frases, con una carga sexista muy fuerte, con un rol de la mujer muy vamos a decir, muy poco cercano a la realidad. Y bueno, le surgió a él mismo, le dio también un poco de decir, ¿pero esto qué es? Yo estoy aprendiendo alemán, pero yo no quiero aprender alemán con estas frases. Y su manera un poco de contestar fue crear ya en su cabeza una composición musical, porque él es coreógrafo, pero él es compositor. Y esta relación es muy interesante porque él compone danza, es algo más que la coreografía, la compone, ¿no? O coreografía, música. Entonces él empezó sobre la banda sonora, empezó a crear con las palabras de la audioguía canciones, jugando un poco. Y ahí después cuando encontró a Luciana, encontró la persona perfecta, porque Luciana es una mujer muy fuerte, muy libre, va siempre un poco en contra de lo que se supone que tienen que ser las cosas, y por eso es un artista tan para nosotros, ¿no? tan especial. Es un artista que no se conforma, que siempre tiene una pregunta, que siempre tiene... Entonces, bueno, la primera parte va un poquito por ahí, ¿no? Es una especie de respuesta coreográfica a estas frases de la audioguía, con un humor y todo muy anárquico, todo muy también con una estética muy especial. Las imágenes están hechas por una artista alemana, Silke Maslot, y bueno, recrea un poco un muro de Berlín imaginario, y la iluminación es un seguidor, un cañón, que a ella le da entre un cabaret y también alguien que escapa y que corre,
Entonces, bueno, tiene un montón de matices, ¿no? Y la segunda, pues no tiene nada que ver. La segunda son unos poemas que escribió Billy, también es escritor. La verdad es que por eso es un artista que siempre nos ha impresionado mucho, porque no es fácil hacer algo bien, pues muchas cosas bien ya es mucho más difícil, ¿no? Y en este caso, bueno, escribió la poesía, la acompañó de la música y hizo la creación coreográfica para Luciana. Esta es la pieza que se creó en el confinamiento, ¿no? Y un poco como que todo también cobraba mucho más sentido. Las palabras de las poesías, resulta que en esta situación que hemos vivido todas, tenían otra profundidad, otra lectura. Tanto fue así que él retomó un poco esos poemas y ahora, bueno, pues en cada espectáculo van añadiendo un poema que van construyendo, porque se ha quedado una rutina muy bonita de vídeo ensayo. ¿Sí? Y que igual antes pues todo esto era un poco impensable, ¿no? Pero ahora, bueno, siguen quedando cada X días y siguen ensayando. Billy sigue componiendo, sigue escribiendo, Luciana sigue bailando. Entonces, bueno, son, pues como te digo, dos piezas que muy distintas, pero precisamente, bueno, está bien tener un menú así variado, ¿no? Estábamos viendo la estética, desde luego, tan diferente, sí, entre una y otra. Estamos viendo a Luciana con ese foco, esa parte un poco cabaretista que estabas describiendo perfectamente, Samuel, y desde luego, bueno, es una oportunidad única para poder disfrutar de este espectáculo en el Teatro Bretón el 5 de junio a las 7:30 de la tarde. Lo estábamos viendo en imágenes y es una delicia y una exquisitez. Así que enhorabuena, Samuel, y pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en 7 Magazine. Gracias. Gracias y suerte. Hasta luego. Y lo que se ha retomado también tras el confinamiento es el cambio de guardia de la Guardia Real en Madrid, en el Palacio de Madrid, un acto curioso que, bueno, tras la pandemia ha vuelto, vean. Ha solicitado permiso al coronel, momento a partir del cual... Después de 14 meses, ha vuelto. El COVID ha acabado con muchas cosas, entre ellas el tradicional acto de relevo solemne de la Guardia Real en Madrid, que llevaba sin celebrarse desde que estalló la pandemia. Pero hoy la Plaza de la Armería del Palacio Real ha vuelto a la luz y a la solemnidad de este acto, tal y como se hacía en la época de Alfonso XII y XIII, de manera diaria. El rojo, el azul y el blanco han sido los colores predominantes, con el uniforme de gala de la Guardia Real y su elegante desfile de tropas. Pues el desfile militar que han hecho y sobre todo la música. Me ha gustado mucho haber oído de nuevo lo de buscando Barlovento, ganando Barlovento. La verdad que la primera parte, cuando no me sé los nombres, pero se estaban pasando lo que son las pistolas, bueno, las escopetas, eso, la parte como más de show del principio, y cuando han disparado los cañones, la verdad que impresiona muchísimo. Bueno, la combinación de estética y disciplina, más que gustarme, es impresionante, y desde luego el combinar música, caballos, armamento, las evoluciones sobre el terreno de las unidades es lo que más me ha impresionado, y además me da una sensación de seguridad, porque si simplemente por estética son capaces de hacer esto, pues en nuestra defensa podrán hacer mucho más. Durante 50 minutos, más de 400 personas y 100 caballos han desfilado frente al Real, acompañados de lanceros, alabarderos, militares y piezas de artillería con carrillos de munición. Este acto se ha celebrado siempre una vez al mes, concretamente durante el primer miércoles de cada mes, exceptuando enero, agosto y septiembre, o en los momentos en los que coincide la fecha con algún acto oficial o institucional. Pues quien acaba de regresar de Madrid es el chef Ignacio Chapresta, además lo ha hecho con un premio debajo del brazo. Hola Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, cocinero del año en Madrid Fusión, ahí es nada, enhorabuena. Muchísimas gracias, la verdad que es un placer recibir el premio y un placer volver a vuestra casa. Vaya reconocimiento, además muy centrado en esta parte de la cocina sostenible. Sí, la verdad que este año Madrid Fusión giraba en torno a eso, ¿no? A la gastronomía circular, a la cocina sostenible y a la sostenibilidad en general del planeta, ¿no? Y bueno, yo he tenido la suerte de, como bien dices, recibir ese premio de cocinero del año por esa labor de hacer una cocina sostenible basada en nuestra huerta, en nuestros productos, en el respeto a la naturaleza, al medio ambiente, y además de hacerlo compartido con otros 7 cocineros a los cuales respeto y admiro, y para mí eso, además, hacerlo junto a ellos le da muchísimo más valor.
un reconocimiento en este congreso, en la sostenibilidad en los fogones, en este caso de Ignacio Chapresto, uno de los reconocimientos desde luego más importantes de este congreso. Activistas de lo verde os llamaban también, ¿no? Activistas de lo verde, la verdad que el nombre es chulo, ¿no? Tiene guasa, pero la verdad que está chulo. Y sí, al final, una de las cosas que nos une a todos, cada uno con nuestra personalidad y con nuestra manera de cocinar totalmente diferentes, es eso, ¿no? Es esa pasión que tenemos por la cocina vegetal, por la cocina de la huerta, por poner en valor productos que quizás no tengan tanto valor gastronómico, pero que nosotros nos esforzamos en ponerlos y en darles ese valor que se merecen. Y la verdad que es muy bonito trabajar y es muy bonito el ver que te reconocen ese trabajo. ¿Siempre has tenido claro las posibilidades gastronómicas que tiene precisamente todo lo que tiene que ver con lo verde? Bueno, yo creo que yo como cocinero, ya sabéis que yo me he formado a mí mismo, yo soy autodidacta y creo que casi todos los cocineros cuando empezamos a cocinar y cuando empezamos nuestro camino empezamos dando tumbos, ¿no? Empezamos sin una línea, sin un horizonte fijo, pero poco a poco tú te vas marcando unas líneas de trabajo y unas metas y una personalidad. Encontrar esa personalidad es muy difícil, no todos los cocineros ni todo el mundo puede tener una personalidad propia y definida en su trabajo. Yo en mi caso sí que hace ya mucho tiempo que me di cuenta y que decidí apostar por lo cercano y por lo auténtico, porque entendía que cuando un cliente llega hasta mi pueblo, hasta mi casa, hasta Venta Moncalvillo, buscaba dos cosas principalmente: autenticidad y producto. La autenticidad pasa por ofrecer lo que somos nosotros y como somos nosotros, ¿no? Y el producto pasa por ofrecer ese producto de cercanía que lo cultivamos nosotros, que le damos ese valor y que a veces no tienes que hablar de un langostino, de un bogavante o de caviar para que sea el mejor plato. Igual es una acelga que está en su mejor momento, o un tomate, o unos pétalos de haba, o cualquier cosa sencilla que para nosotros es cotidiana, pero para mucha gente que nos visita no. El campo, la tierra, eso tampoco deja de sorprenderte, entiendo. Creo que no sé si compartes, ¿no? Que siempre aprendemos de la tierra, de la naturaleza, lo que puede llegar a sorprendernos y ofrecernos. Al final el campo es el origen de todo. Un buen campo, bien cuidado, bien mimado, una tierra fértil, viva, explosiva, nos va a dar sin duda unos productos mejores. Y como bien dices, nunca dejamos de aprender. Yo no me ciño ya solo a lo que es la huerta en sí. Yo hace ya un tiempo que una de mis pasiones es la micología y durante mi carrera y durante los años que llevo cocinando me he esforzado y he aprendido mucho sobre setas, sobre micología, pero ya llevo unos años también aprendiendo sobre botánica y sobre plantas y sobre diferentes hierbas que nacen en nuestro entorno, ¿no? En el Moncalvillo, y que también tiene su riqueza y también son comestibles y también tienen su valor gastronómico, y las adaptamos y las introducimos en nuestra cocina, porque justo es lo que te decía hace un momento, hay que darle valor a lo que tenemos alrededor. Y probablemente si yo viajo por ahí y me sorprendo cuando voy, por ejemplo, cuando he estado en Brasil con la cocina amazónica y con infinidad de productos raros, extraños que no los tenía yo en mi registro, pues hay mucha gente que cuando llega aquí se sorprende con unas pamplinas o con una verdolaga o con una pimpinela o con cualquier hierba que nace en nuestro entorno y que nosotros intentamos sacar lo mejor de ellas. Hablabas antes del poder de una acelga que está en su momento, el tema de los biorritmos, del calendario lunar. Creo que estás centrándote y estudiando mucho sobre ello y viendo lo potencial que tiene precisamente el campo, el verde y la raíz que tiene con tu gastronomía. Mira, nosotros en el año 2019, en febrero, bueno, ya trabajaba con nosotros una persona que para nosotros en el equipo es muy importante, que es nuestro agricultor, nuestro hortelano, Nelu. Y él es un apasionado de la biodinámica, de los cultivos sostenibles, de la naturaleza, de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad en definitiva. Ese año, pues a mediados de febrero, nosotros vimos que ya teníamos los primeros guisantes lágrima y pues hacia el 14-15 de febrero comimos los primeros guisantes lágrima. Hay que pensar que la huerta de Venta Moncalvillo está a 730 metros de altitud, una zona límite de cultivo, y es un hecho totalmente extraño. Eso nos dio que pensar, nos paramos, reflexionamos y analizamos el por qué había pasado. Incidieron muchísimos factores, pero uno de los que vimos determinantes fueron la luna. Y realmente nosotros no hemos inventado nada. Si tú hablas con muchos agricultores y con mucha gente de campo,
verás que te dicen que hay que podar en ciertas épocas del año, en diferentes fases lunares, que hay que hacer otras labores en otra fase lunar, porque los humanos tendemos a creernos aquello que vemos y no nos creemos lo que no vemos. El ejemplo más gráfico de la incidencia de la luna en todo lo que contiene agua en la naturaleza son las mareas. Las mareas nos las creemos porque las estamos viendo, ¿no? Las mareas más vivas son en lunas llenas y luego hay otro tipo. En las plantas pasa lo mismo. Cada fase lunar incide en una parte de la planta, en una parte de su proceso de cultivo, y nosotros eso es lo que estamos haciendo desde el 2019 y también desde ese año es lo que adaptamos a nuestros menús. Entendimos que esos guisantes que teníamos ya recolectados en febrero, según el calendario estacional, los guisantes es la primavera, es a mediados de abril cuando empezamos a recoger guisantes. Y no, era un lujo que teníamos ahí y era un error no ofrecer esos guisantes ya cuando los teníamos. A partir de ahí cambiamos nuestra forma de actuar y empezamos a hacer 13 menús anuales, haciéndolos coincidir cada 28 días con el cambio de luna. Que es lo que dura una fase lunar. Y bueno, son cosas que te va enseñando la naturaleza, que te va enseñando la vida y que nosotros, como digo, no las hemos inventado, simplemente intentamos adaptarlas a nuestro día a día. Hace unos meses Ignacio Chapresto nos visitaba para presentar su nuevo proyecto, Cocina de Madre. ¿Qué tal? ¿Cómo está funcionando Cocina de Madre? Pues la verdad que estoy muy contento, muy satisfecho, porque la respuesta del público está siendo espectacular. Y sobre todo porque me permite reencontrarme con un tipo de cocina que yo tengo la suerte de hacerla todos los días, porque ese tipo de cocina es la que comemos la familia en Ventamoncalvillo. Es uno de los legados que nos dejó nuestra madre. Ella decía que nosotros, los que estábamos trabajando, teníamos que comer también o mejor que los que vienen, ¿no?, a casa. Porque al final, pues si no comes bien, no rindes bien. Eso es así, ¿no? Pero ofrecerla y hacerla con ese mimo y ese cariño que le hacen todas las mujeres en sus casas, todas las amas de casa, para mí es un lujo que me mantiene, como digo, con los pies en la tierra y con la cabeza en las estrellas, porque tengo la suerte de en un mismo espacio tener dos restaurantes totalmente diferentes. Uno, que es esa cocina pegada al territorio, al terreno, a la tradición y que ahonda en esa profundidad. Y otro que me permite soñar y hacer cosas totalmente diferentes. Ahí está, Ventamoncalvillo y Cocina de Madre. Ignacio Chapresto, que ha sido reconocido como cocinero del año en Madrid Fusión. Ha sido un lujo que estuvieses hoy con nosotros en 7 Magazine. Enhorabuena. Un placer, muchísimas gracias. Gracias, Ignacio. Y ahora nos vamos en directo hasta la redacción de las 7 de La Rioja. Ahí está nuestra compañera María Maave para contarnos la actualidad de este jueves. Hola, María. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Silvia. Buenas tardes a todos. Bueno, pues en unos instantes hablaremos de esa polémica que ha suscitado ese acuerdo que aprobó ayer la Interterritorial de Salud, un acuerdo de obligado cumplimiento para la nueva normalidad en la que, entre otras medidas, se permite abrir los locales de ocio nocturno hasta las 3 horas, pero hasta las 3 de la mañana, pero solo en aquellos territorios que no tengan riesgo o estén en el nivel 1 del semáforo de sanidad. Además, establece también cerrar los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como los bares y restaurantes a la 1 de la madrugada. Unas medidas a las que La Rioja ha dicho que se suma y que tendrá ahora que adaptar su semáforo de medidas según indicadores. Y os contaremos que el Hotel Carlton de la Gran Vía logroñesa reabre sus puertas. Lo hace mañana, lo hace tras 7 meses cerrado debido a la pandemia. Durante este tiempo 20 trabajadores han estado en ERTE y estos meses se han utilizado para hacer algún tipo de obra o de reforma. El emblemático hotel de la capital ya ha recibido reservas y mañana recibe a sus primeros clientes con una ilusión renovada. Y hoy la policía nos alerta del incremento de prácticas comerciales fraudulentas que, sin llegar a ser una estafa, en la gran mayoría de los casos emplean técnicas de negociación ilegales. El objetivo final de estas prácticas, conseguir que las víctimas realicen inversiones en plataformas de trading y activos digitales desde el desconocimiento y con total indefensión. En unos minutos Silvia nos acompañará además en plató la directora general de Dependencia, María Somalo. Gracias, María. Eso será en unos instantes, en Punto de Encuentro. Nosotros nos despedimos ya, despedimos este 7 Magazine y lo hacemos con la música de la coral de Leioa y con la Sinfónica de La Rioja que actúan este fin de semana en Rioja Forum. Adiós, hasta mañana.